marcha de la CGT, una marcha que llega en un contexto con un sindicalismo muy atomizado. Miramos el informe y nos vamos ya a charlar con Federico Pinedo, que nos está esperando. A convocar a una movilización de protesta el día martes 22 a la Plaza de Mayo. Los gremios de la Central Obrera se volvieron a fragmentar por la protesta de este martes en Plaza de Mayo en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Macri. Sin embargo, los gordos que buscan diferenciarse de la línea dura del moyanismo no marcharán contra el gobierno. Consideran que no es momento, y más después de las PASO, donde Macri quedó bastante bien parado. Incluso la semana pasada, el presidente le envió un mensaje a los sectores que convocaron a marchar. Me parece que los gremios no han perdido ese grupo de gremios, bueno, son todos, han perdido la capacidad de escuchar y entender lo que está pasando en la Argentina, lamentablemente. Los rebeldes con los Moyano a la cabeza sumaron a la CTA, la kirchnerista y la de Micheli, que quedó mal parado después de hacer una mala elección junto a Pino Solanas. La marcha del 22 es fundamental para decir: no se equivoque, presidente, no vamos a permitir que se avance en quitarnos derechos, se avance en flexibilizar el trabajo en Argentina y que cada vez haya más explotación y salarios más bajos. Así, este martes, Moyano quedará junto a los K como en los viejos tiempos. ¿Tendrá éxito la protesta o volverá a tropezar la CGT? Bueno, estamos ya con Federico Pinedo. Gracias por venir un feriado, así que mucho más valorada tu presencia, Federico. ¿Hay contexto para esta marcha de protesta mañana a Plaza de Mayo, nada más ni nada menos? Yo creo que el contexto es el contexto político. Hay una elección y hay gente haciendo política. Cuando la economía empieza a crecer, cuando el empleo empieza a crecer, cuando los salarios le ganan a la inflación, cuando la inflación baja, hacer una movilización de protesta no parece que tuviera demasiado fundamento, pero me parece que esto está en el contexto de la campaña electoral. A lo mejor los que le hicieron, algunos de los que le hicieron sacaron el 1% de los votos, ¿no? Algunos de los que le hacen fueron candidatos, sí, y sacaron el 1% de los votos. Pero digo, más allá de eso, seguramente pensaban, bueno, el gobierno va a ser un desastre, la elección que va a hacer, y como dice Macri, me parece que no están viendo qué es lo que está pasando en la sociedad argentina, que está construyendo un cambio positivo para nuestro país. Ahora, ¿no hay por parte del presidente un discurso antisindical que pueda hacer que reaccionen de esa manera, más como una reacción para cuidarse en salud que como un reclamo concreto sobre la economía? No, el presidente no es nada antisindical. El presidente... Bueno, pero ha dicho que había que depurar las mafias y entre ellas nombraba el sindicalismo, ¿no? No el sindicalismo como si fuera una mafia el sindicalismo. Hay mafiosos dentro del sindicalismo, cosa que es bastante visible, y el caso más evidente fue el del Caballo Suárez, ¿no? Pero que está preso, digamos. Pero y hay otros mafiosos también, tipos que apretan a la gente, que amenazan, que extorsionan, que hacen una serie de cosas que son del Código Penal, no son de la acción sindical. Ahora, el presidente es un hombre absolutamente respetuoso del sindicalismo. No de ahora, de toda la vida. Él era un hombre de empresa y era un hombre de empresa que construía junto con el sindicalismo. ¿Pero él aspira a una renovación dentro del sindicalismo? ¿A que se dé algún cambio? ¿O en ese tema no se mete? No depende de él, yo creo que todos tenemos que renovarnos en la Argentina, porque la Argentina merece algo mucho mejor de lo que tuvo y mucho mejor de lo que tiene también. Estamos en un proceso de mejora y en un proceso de construcción, y eso requiere renovarse. No se puede seguir haciendo las mismas cosas que se hacían antes y que nos llevaron al lugar deplorable donde estamos, con dos datos, ¿no? Con un tercio de la población bajo el nivel de pobreza y la mitad de los chicos de la Argentina que no terminan secundario. Digamos, esas son las cosas que son inaceptables y que hay que cambiar. Ahora, ¿les conviene un sindicalismo así de dividido, atomizado completamente, como está? Porque digo, están los que están pidiendo paro general, a los que mañana directamente ni van a movilizar a la marcha.
El gobierno no juega a la división. El gobierno a lo que juega es a que la política, los generadores de empleo y los trabajadores puedan sentarse a una mesa a construir una mejor Argentina. El gobierno juega al diálogo, no juega a dividir al otro para ganar una ventajita. El gobierno está tratando de poner lo suyo, de trabajar para que la Argentina cambie. Así que no hace ese juego. Si no cambia drásticamente el panorama electoral, a partir de diciembre va a tener que convivir con Cristina ahí en la Cámara. Ella muchas veces lo ha elogiado, Federico. ¿Cómo cree que va a ser la relación a partir de ese momento con ella? Del lado mío, respeto, como siempre. Además, mi trabajo es poner de acuerdo a la gente, ver en qué estamos de acuerdo para construir sobre los acuerdos. ¿Acá en la Argentina, en este país? En este país. ¿Es posible? Y en el Senado en particular. Y no nos ha ido mal el Senado en este último año, donde nosotros somos 15 senadores del oficialismo sobre 72. Y hemos construido un montón de leyes en común y esperamos construir muchas más para adelante, ¿no? Así que mi tarea es de buscar coincidencias y de construir consenso. En ese contexto, con Cristina va a ser lo mismo. Ella ha sido errática, algunas veces ha hecho cosas simpáticas, y otra vez me denunció penalmente, así que bueno, tenemos posiciones cambiantes, pero de respeto, creo. Claro, el tema es que seguramente dentro del bloque del peronismo sí ahí pueden sacar una ventaja, porque posiblemente ese bloque no sea lo que es hoy. Puede ser una ventaja o puede ser un problema, no sé cómo lo están evaluando ahora, porque, bueno, lo dijo Pichetto el fin de semana o la semana pasada, es probable que ese bloque se divida. ¿Para ustedes eso es más cómodo para negociar o le genera otro tipo de relación de fuerzas? No, yo creo que hay un sector que le propone a los argentinos la guerra permanente. Muchachos, vamos a estar siempre en guerra, ¿no? Hay que destruir al enemigo. El que no piensa como nosotros es un enemigo de la patria. Hay que destruirlo, bueno, toda esa cosa. Permanente, sin parar, sin descanso. No se relajen, pues esto es la guerra todo el tiempo. Bueno, ese es un sector. Yo creo que eso es el kirchnerismo. Sería buenísimo que se modifique, pero hasta ahora viene insistentemente por ese camino. Entonces vos proponés hacer un monumento a la Virgen María y votan en contra, digamos, ¿no? Este es un camino. Después hay otro camino de gente que dice, pensamos distinto que el gobierno. Ponemos otros énfasis que los que pone el gobierno. Nos gustaría privilegiar otros valores distintos de los que por ahí privilegia el gobierno en este minuto. Pero vamos a construir una Argentina que sea de todos, del conjunto, sobre la base de lo que acordemos. Yo creo que este segundo grupo, que hay una enorme parte del peronismo ahí, es el 80% de la Argentina. Yo creo que los extremos son chiquitos. Hay extremos de un lado y del otro. Me parece que el centro es lo que conduce y ahí tenemos que trabajar. Ahora, esta semana pasó algo que tiene que ver con la suspensión y el inicio del juicio político al camarista Freiler. ¿Está de acuerdo con el modo como se llegó a esa votación, con un senador que estaba por asumir en la Corte Suprema y el otro que no pudo votar en representación de la oposición? Yo lo que creo que Freiler es una vergüenza y es un enorme daño para la Argentina, ¿no? Freiler es un señor que estaba juzgando a una persona y recibió a esa persona 17 cheques. Y con esos cheques se compró un Mercedes-Benz. Y después se compró una casa enfrente de la Quinta Olivos de $1 millón y tiene que explicar de dónde salió todo eso y me parece que no lo puede explicar. Entonces, eso le hace mucho daño a la Argentina. Eso significa que hay un montón de gente que se queda sin trabajo porque no podés tener un país que tenga un juez así, que es el que dice a cada uno lo suyo. ¿Quién lo decide? Ese señor. Pero de alguna manera no se hizo trampa, si se quiere, para no poder conseguir, digamos, el fin justifica los medios, en este caso, porque lo hace el macrismo. No. Primero no lo hace el macrismo. Esto es una votación que los representantes del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, que es el que juzga a los jueces, está conformado por académicos, por jueces, por abogados, por representantes del Senado, mayoría y minoría, oposición y oficialismo, y representantes de diputados, oposición y oficialismo. Ese conjunto de gente,
por 2/3 partes lo suspendió a Freiler y ahora lo va a someter a juicio, y que Freiler se defienda en el juicio. Lo votaron los jueces, así que no es el macrismo. No, pero faltaba un senador que estaba jurando. Un senador, yo supongo que habrá sido difícil para los que votaron hacerlo en esas circunstancias. Digo, si hubiese sido al revés, ¿se hubiesen quejado? Supongo, depende para qué. Yo nunca hubiera defendido a un señor que está destruyendo el Estado de Derecho en la Argentina. No podría defender. Me parece que eso es absolutamente lo más relevante. A ver, una pregunta de Pablo de León. Pinedo, ¿cree que al macrismo se lo subestimó siempre? Por un momento parecía que el macrismo no duraba mucho tiempo, apareció esta cuestión del helicóptero, ¿no? Que en poco tiempo iban a terminar con De la Rúa, y hoy terminan imponiéndose a nivel nacional y después teniendo hasta casi, ¿quién puede ser el que sigue? Una reelección de Macri, va Larreta, va Vidal, tienen otro turno. ¿Piensa que se subestimó el proyecto políticamente? Se subestimó siempre al macrismo. Y el macrismo no es un juego de personas, sino que es un grupo de argentinos que decidió entender qué es lo que le está pasando a la sociedad argentina y que aspira a representarla. Nosotros, cuando hay votos en una elección, no decimos son nuestros votos. Los votos son de la gente que elige un representante que lo tiene que representar. Entonces, lo más importante para un político es escuchar para poder representar, tener la humildad de no creérsela a él y poder representar a la gente que lo vota. Entonces, nosotros decíamos estas cosas y se reían, siempre se rieron del macrismo, pero bueno, decían que no podíamos ganar la capital, que no podíamos nunca sacar más del 50% de los votos, después decían que era un fenómeno de la capital y que nunca nos podíamos expandir al país, después decían que fue casualidad que ganó Macri. Y ahora siguen diciendo lo mismo, pero bueno, mientras tanto los argentinos van cambiando la realidad. Bueno, el gobierno también, siendo gobierno no, pero Cambiemos también cambió porque se alineó con Carrió, con la UCR, digamos, generaron un espacio también ganador, con ansias de poder, que quizás eso era lo que hasta ahora no había sucedido. Sí, pero eso se hace porque nosotros creemos que el cambio que la Argentina necesita es apoyado por gente que piensa cosas diferentes. Entonces hay gente que ha sido contraria al PRO y que milita junto al PRO en hacer transformaciones que la Argentina necesita, y esperemos que eso lo hagan opositores nuestros, no viniendo a nuestro partido o nuestra alianza, sino construyendo una Argentina mejor, diferente. Hay mucha polémica respecto del caso de Santiago Maldonado y el rol de Gendarmería. La ministra Bullrich en el Senado la semana pasada, bueno, fue bastante contundente defendiendo a esa fuerza. ¿Qué se sabe hasta ahora y qué está haciendo concretamente el gobierno? El gobierno, si Gendarmería tuvo lo que ver, va a ser absolutamente implacable, ¿no? Pero el gobierno no tiene elementos que incriminen a Gendarmería. Así que lo que estamos haciendo es dándole toda la colaboración posible al juez para que el juez tenga los elementos para ir definiendo qué es lo que pasó y para encontrarlo con vida y en buenas condiciones a Santiago Maldonado. Ahora, ¿no es un riesgo realmente que la ministra de Seguridad salga a decir lo que dijo de una fuerza que, por lo menos en la causa judicial, es la que está más sospechada? No, le estaban preguntando a la ministra cómo, si Gendarmería fuera la culpable de haber desaparecido una persona, habérselo ocultado al gobierno, habérselo ocultado al presidente y a la ministra, y le estaban diciendo que era un caso de desaparición forzosa, como si la ministra decidiera hacer desaparecer una persona por decisión del Estado argentino. Por eso la ministra rechazó violentamente que la puedan confundir a ella y al gobierno y a la democracia argentina actual con la dictadura. Entonces, por eso es lo que la ministra defendió. A ver, una pregunta de Beto Valdés. ¿Qué tal, Federico? Teniendo en cuenta lo que debatíamos recién aquí en la mesa, a propósito del peronismo y la situación de Cristina que no termina de consolidarse, que le fue mal al resto del peronismo, y tomando el caso de ustedes, es decir, la construcción de Cambiemos, el sistema político que se viene en la Argentina no tendría que generar dos grandes coaliciones más allá de lo que fue tradicionalmente la UCR y el PJ, es decir, que frente a ustedes quizás lo mejor es para el funcionamiento bipartidario, sería un modelo a la chilena, es decir, que
tengan enfrente una coalición que sea más que el PJ? Yo creo que... Yo no soy de los que me subo al caballito de atacar al peronismo, ¿no? Hay mucha gente, no sé si mucha, pero un grupo importante de gente que está todo el día diciendo la culpa de todo lo malo que le pasa a la Argentina del peronismo. Como si todos los que no son peronistas hubieran hecho todo bien en la Argentina. Y solamente los peronistas son gente que hace cosas mal, ¿no? Yo la verdad que no creo eso. Y también creo que el peronismo es un fenómeno cultural muy relevante en la historia argentina, que es el fenómeno de la igualdad, que nadie es más que nadie, como decía Artigas, lo tengo en un cuadro en mi despacho. Entonces, me parece que el peronismo debería representar eso, que es lo mejor que tiene. Me parece que los gobernadores peronistas tienen una responsabilidad grande. Me parece que el sindicalismo peronista tiene una responsabilidad grande y los intendentes peronistas tienen una responsabilidad grande. Algunos que bueno, hacen chistes como Magario recién, hablando de Cambiemos, que nadie lo apoya, porque están todos esperando por apoyar a Magario. Pero fuera de esos chistes, me parece que el peronismo tiene algo importante que decir en la política argentina y tiene que construir junto con el gobierno al que se opone una Argentina mejor, que sea solvente, que sea más federal, que saque a la gente de la pobreza, sobre todo que genere calidad en la educación y trabajo. ¿Les conviene Cristina en el escenario político? Porque siempre está, ¿no? Bueno, supuestamente que se necesitan, que a Macri lo creó Cristina como principal opositor y que ahora a Mauricio Macri en el poder le sirve Cristina como su contrincante. La verdad que nosotros no razonamos de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar la Argentina. Y Cristina Kirchner representa una parte de la Argentina, una parte relevante de la Argentina. Así que tenemos que lidiar con eso. No podemos ser como si hubiera una Argentina sin Cristina. Sos más contemplativo, porque dijiste relevante y Marcos Peña o Frigerio hablaban de una Cristina reducida solamente al conurbano bonaerense. Es que bueno, eso también es verdad. Ella está reducida a unos municipios, sus votos salen de algunos pocos municipios del conurbano bonaerense. Federico, muchísimas gracias por estar acá, vamos al corte y enseguida volvemos.